Quiero que juntos hagamos nuestra declaración de generosidad como parte de nuestra adoración hoy. Declaremos sobre lo que creemos, porque creemos que dar no es una transacción, sino un acto de adoración y de honrar a Dios. Así que vamos, dilo conmigo, damos con alegría, vamos. Es nuestro acto de adoración y damos en obediencia. Traemos a Dios lo que es de Él y damos generosamente. Hemos sido bendecidos para hacer una bendición si decimos amén. 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 Hola iglesia, es bueno verlos hoy. Todos los campus unidos. Nos alegra que estemos unidos hoy para adorar juntos. Estaba leyendo esta mañana. Pienso que el sentimiento de David es bueno y acertado. Me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Vamos, hay algo acerca de reunirse en la presencia de Dios con el pueblo de Dios para ser animados, para ser desafiados, para ser edificados, para continuar creciendo. Así que esta mañana nos alegra mucho estar todos juntos. Tómense un momento y saluden a alguien, denle la bienvenida a nuestra casa Zion City. Bueno, amén, 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 amén. Sí, muy emocionado por estar juntos hoy. Si tienen sus Biblias esta mañana, quiero que vayan conmigo a Segunda de Tesalonicenses. Hoy continuamos en nuestra serie, Pneuma. Que alguien diga, Pneuma. Ya sabemos que pneuma es la palabra griega para la palabra espíritu. Hemos estado estudiando la obra activa del Espíritu Santo en la tierra hoy. Y les digo, no existe un encuentro con Dios que no haya sido por el Espíritu Santo. Así lo hemos aprendido a través de esta serie. Todos ustedes necesitan entender, nunca han tenido un encuentro con Dios que no haya sido por el Espíritu Santo. Así de importante y vital es nuestra relación con Él. Alguien, un miembro de Oro Valley, me envió un correo electrónico diciendo que para este tiempo, el año pasado, usted predicó una serie sobre el Espíritu Santo. Es bueno siempre recordar a las ovejas sobre una vida llena del Espíritu, una vida dirigida por el Espíritu. Amén. Y por todo lo que hemos vivido los pasados días, por lo que hemos experimentado como nación, he titulado el mensaje de hoy, la ayuda que necesitamos. Amén. Él es la ayuda que estás buscando. Sé que hay algunos de ustedes, y sucederá en todo Estados Unidos, personas que deambularán en las iglesias solo preguntándose qué se va a decir. Hay algunas personas que buscan en las iglesias, tienen curiosidad, están esperando. Hay algo de la vida de Charlie Kirk que los impactó. Y permítanme decir esto sobre lo que he experimentado. Ese miércoles, yo estaba en un avión poco después del asesinato. Todavía ni se sabía que estaba muerto. Acababan de dispararle en ese momento. Y sentía mi corazón pesado, como mucha gente. Había una pesadez que se apoderó de mí. Y no necesariamente porque conociera a Charlie personalmente, pero la Biblia dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Una de las cosas que hay que entender sobre Charlie Kirk muy claramente, ya sabes, un patriota, uno que era un apasionado por su nación y luchó contra enemigos y detractores muy claramente. Y abordó asuntos culturales de la época con tal audacia y compasión y sin embargo con una gracia. Yo respetaba su gracia cuando lo veía interactuar con la gente y dar espacio a muchos al crear una plataforma para que la gente discrepara. Pero lo que más golpeó mi corazón y estaba apesadumbrado fue saber que hay un padre que no volvería a casa esa noche. Unos niños que despertarán en la mañana y su papá ya no está con ellos en carne y hueso. Un hombre sobre todo y lo más importante, que era un devoto seguidor de Jesús. Una cosa que me encantaba de Charlie Kirk era su constante postura y muy clara articulación de lo que significaba ser un seguidor de Jesús. Así que si estás de acuerdo o no conmigo, por cierto, no tienes que estar de acuerdo con todo. Ni yo mismo estoy de acuerdo conmigo todo el tiempo. ¿Me entiendes? Este mundo en el que vivimos todo se graba y se reproduce y se manipula y se tergiversa, olvidando que el contexto es importante. Solo te digo esto, él era un fiel seguidor de Jesucristo. De esto la Biblia nos habla. Prediqué la semana pasada sobre la esperanza. Pensaba esto mientras escuchaba las noticias estando en ese avión. Y pensaba, Señor, nos afligimos, pero no como los que no tienen esperanza, así dice Pablo.
Voy a decirte algo sobre Charlie Kirk. Está más vivo ahora que nunca. Así es, y esa es la bendita esperanza del creyente. ¿Lo crees esta mañana? Esa es la esperanza que tenemos. Pero aún así nos encontramos en este predicamento. ¿Cómo es que llegamos aquí? Una nación fundada con libertad de expresión y libertad de religión. Y que esa es la razón, gran parte de la razón por la que América es buscada como un gran lugar. Tenemos la habilidad de adorar libremente, la capacidad de hablar y de estar en desacuerdo. Pensé, Señor, esto es catastrófico, un desastre catastrófico. Pero no solo eso, hemos vivido dentro de nuestra propia familia, una joven, Michelle Johnson, una dedicada seguidora de Jesús y una buena sierva dentro de nuestro City Care en Santa Cruz, cuya vida fue trágicamente, yo diría que demoníacamente arrebatada. Esto pasó en nuestra propia familia, en nuestra iglesia. Y como pastor, eso te pesa. El número de personas que han ido a estar con el Señor, y entendemos que están con el Señor, las personas que han llegado a Cristo y han fallecido, gente querida, que han pasado con el Señor hace solo un par de días, pero hombre, han servido al Señor fielmente durante toda su vida. Y como pastor, esas cosas pesan demasiado. Y estaba en ese avión. Estaba volando a Montana. Íbamos mi esposa y yo a devolver a nuestros nietos, a nuestro hijo y su esposa, quienes están en un tiempo sabático. Así que tomamos el reto de tomar una niña de 3 años y uno de 9 meses y ponerlos en un avión. No un avión, sino 2 aviones, porque sus pastores así son. ¿Entiendes lo que digo? Pareció que tomamos 2 aviones. Y toda esta información comenzó a salir. Y pensé, Señor, esto es tan pesado y tan trágico. Entonces pensé, ¿alguna vez te has sentado en un avión? Y pensé que el Señor me estaba dando esta imagen. Me recordó una ilustración que escuché hace años. ¿Alguna vez te sentaste en un avión? Al comienzo de cada despegue hay una especie de rutina que los asistentes de vuelo pasan. ¿Lo sabes, verdad? Te van a pedir que te sientes y que te abroches los cinturones. Te pedirán que guardes los dispositivos grandes. Si tienen un dispositivo pequeño de menos de 2 libras, pueden seguir adelante y usarlos. Asegúrese de que están en modo avión, pero van a ir pasando mirando todas las cosas. Y la mitad de nosotros, para ser honestos, cuando estamos ahí sentados, ¿qué estás haciendo? Como yo, estás en tu teléfono, estás contestando correos, estás preocupado, estás cansado, estás molesto por la persona sentada a tu lado o la que no está contigo. Así todas estas cosas, pero no estás prestando atención en absoluto a lo que está diciendo la persona que está dando información que puede salvarte la vida. Te van a decir en el caso de un aterrizaje de agua en Arizona. Es como, ¿podrían dar un poco de contexto a esto? En caso de que terminemos en medio del desierto y en la nada, se puede encontrar el chaleco salvavidas. Vas a sacarlo, te lo vas a poner. ¿Va a haber gas o no gas? ¿Va a haber oxígeno? Eso sería malo. Son máscaras de gas. Va a haber, sabes que estás en problemas si estás en ese tipo de avión, por cierto, pero habrá máscaras de oxígeno que caerán del techo y se pedirán que te cuides a ti mismo antes de cuidar a alguien más. Porque si te desmayas, no podrás seguir. Y ni uno solo de nosotros le está prestando atención. De hecho, te dicen, toda esta información está en la tarjeta en el asiento frente de ti. Por favor, sáquenla y échenle un vistazo. Ninguno de nosotros mira esa tarjeta. Bueno, siempre hay uno que la busca y solo se asegura como, está bien, es la misma cosa. Tal vez puedas localizar la salida solo para asegurarte como, ¿cómo voy a salir de aquí? Ya sabes, algunos se sientan en la fila de salida y te dicen, ¿estás dispuesto a ayudar? Y tú dices, bueno, no sé si voy a poder ayudar porque voy a estar fuera del avión cuando suceda, pero de todos modos, bien, yo abriré la puerta, bendito sea Dios. Amén. Y hay una falla, una urgencia. Oí a un pastor decir una vez, lo que deberían hacer es mientras están diciendo toda esa perolata que dicen cada vuelo, dando su charla. Lo que deberían hacer es poner videos de aviones estrellándose mientras hablan. Deberían darte una imagen de aviones, ya sabes, golpeando el suelo, golpeando el océano, rodando por la pista, las ruedas se caen. De repente se hace urgente prestar atención. Y sentí que eso es lo que el Señor habló en mi corazón, porque lo que hemos experimentado estas semanas es una imagen muy real y ha despertado una urgencia por prestar atención. Porque cada semana yo les doy información que salva vidas. Hay gente que me dice, pastor, me encantó su charla y yo estoy a punto de darle una bofetada. Ya sabes,
Bendecir tu corazón en el nombre de Jesús. Tú sabes que los asistentes de vuelo como yo, me pasó en una ocasión que un asistente al pasar me dijo, aquí es como se abrocha el cinturón de seguridad. Y él literalmente me miró y dijo, creo que los adultos deben saber cómo hacer esto. Ya sabes, hay un poco de angustia dentro de ellos porque te están dando esta información para salvar vidas y nadie presta atención. Porque no sea verdad y no porque no necesites saberlo y no porque no lo creas, sino simplemente no hay urgencia en el momento. Y creo que en nuestro caso, cada semana te digo, saca la guía que te va a dar la información que salva vidas. Hay gente que ni se molesta. Oh, va a ser uno de esos días. Es cierto. La realidad es que el problema es que hay una falta de urgencia dentro del cuerpo de Cristo a veces. ¿Sabes de dónde viene esa falta de urgencia? Viene de la comodidad y la complacencia. Viene de la apatía. Y entonces vemos a alguien perder su vida. Un creyente. No alguien perfecto. Creo que él diría eso. Y la realidad es que de repente somos despertados a una urgencia para prestar atención. Y así el Señor pueda tener nuestra atención. Puedo decirte la razón por la que creo, cómo llegamos aquí, por qué estamos aquí. Quiero decir, no es solo el asesinato de Charlie Kirk, también nuestra hermana Michelle Johnson falleció. Es el hecho de que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Miramos cómo se bombardean naciones y se ha convertido en algo común y normal. Ya no nos sorprendemos por, bueno, anoche atacaron Ucrania, anoche atacaron Rusia, anoche atacaron Dubái, anoche atacaron. Simplemente se ha convertido en lo normal. Y nosotros, eso está muy lejos. Realmente no me importa. Y hay una complacencia y una falta de urgencia dentro del cuerpo de Cristo. No creo que Dios esté detrás de esto, pero sí creo que Dios usa estos momentos para llamar nuestra atención y ayudarnos a entender lo que está sucediendo. Así que si pudiera esta mañana, y he orado largo y tendido sobre cómo lo recibes, porque deseo que sea la verdad, la gracia, la bondad y el amor de Jesús lo que te golpee. Amén. No porque tenga miedo, sino porque te amo. Y quiero que escuchen en este momento de urgencia lo que creo que el Espíritu del Señor quiere hablarte. La serie sobre el Espíritu Santo creo que es muy interesante. Ni siquiera me voy a desviar de la serie porque me encanta que la Biblia se lea como un titular moderno. Para aquellos que piensan que la Biblia es irrelevante, permítanme llamar su atención a 2 de Tesalonicenses 2. Diríamos, ¿qué está pasando en el mundo de hoy? Capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 1. Voy a leer varias escrituras hoy, así que quédate conmigo. Míralas, están en la pantalla. Léelas otra vez, haz lo que tengas que hacer. Ahora, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías. No está hablando del Espíritu Santo aquí. Él está hablando de un obrar sobrenatural, algo sobrenatural. No un obrar de Dios, pero un obrar sobrenatural. Pablo está compartiendo que hay un conflicto espiritual que está sucediendo, que está diseñado para llevarte al engaño, para perturbarte, para hacerte perder tu fe, perder tu esperanza. Ya sean profecías o mensajes escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. Había gente que decía, oh, ya ha comenzado. Es gracioso para mí que vivimos 2000 años más tarde y todavía estamos teniendo los mismos argumentos, las mismas tácticas, las mismas estrategias. Es la conversación sobre el fin. Ahora, escucha, ¿sabes algo? 50 a 52 años después de Cristo fue cuando 2 Tesalonicenses se escribió. Pablo y uno de sus misioneros escribieron esto a una iglesia y fue llevado al canon de las escrituras y está disponible para nosotros hoy. Y la entendemos como palabra de Dios. Y mientras ellos hablaban del fin de los tiempos, nosotros todavía estamos hablando así del fin de los tiempos. Algunos dirían, oh, nunca va a suceder. Literalmente así las escrituras lo dicen. Algunos dirán, oh, nunca va a suceder. Hemos estado hablando de esto desde siempre. Todo lo que quiero presentarte es que si lo hablaban entonces, ¿cuánto más cerca estamos hoy?
Y Pablo comienza a hablar sobre la cultura y de la era en la que ellos vivían, y creo que se traduce a donde nosotros estamos hoy. Así que si buscas una respuesta a cómo llegamos a donde estamos, está aquí mismo, en la Biblia. Pablo dice esto: no se dejen engañar de ninguna manera, porque el día no vendrá. Mira esto, él está describiendo lo que va a suceder antes de el regreso de Cristo. A propósito, cualquiera que sea tu escatología, cualquier opinión, pre, media, post. He dicho durante años que soy del arrebatamiento. ¿Qué quiero decir? Todo saldrá bien al final. Yo no estoy preocupado por el momento y el tiempo. Yo estoy más preocupado por mi fidelidad y obediencia al Señor hasta que esté delante de Él. Déjame decirte algo. Ese no es un precipicio por el que debes morir. No lo es, de ninguna manera. Sé que te lo han enseñado así durante toda tu vida. Y yo solo te digo, no es un asunto para morir. La mayoría de nosotros nos gusta la pretribulación porque pues no quiero tribulación. Y no estoy seguro de tener una evidencia exacta bíblica para eso. Sin embargo, también puedo ver las dos caras de la moneda. Simplemente estoy diciendo que no es un precipicio para morir. Él dice, porque el día no llegará, pero no nos describe cómo se sentirá. Mira esto, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. La palabra es apostasía. Esto es una gran renuncia a la verdad. Él dice que va a haber mucha gente. Voy a entrar en eso en un momento. Habrá muchos que dicen ser seguidores de Jesús que se alejan de su fe. Sucederá una gran apostasía. Dice que habrá una rebelión contra Dios. Y el hombre de maldad, alguien diga maldad. En este caso particular, él está hablando de lo que llamaríamos el anticristo, la anarquía. El hombre de pecado es el anticristo, que habrá una figura que se levantará en un plano nacional, que se convertirá en el líder de un gobierno mundial, un solo mundo, una religión, un sistema económico mundial. ¿Ves esto? Y ha habido tanto tiempo como gente, incluso en esto, tienes que entender, incluso cuando Pablo escribió esto, la gente decía, ¿es el César? ¿Habla así por César? Quiero decir, ha sido la idea común durante 2000 años. Así que cálmate. Ok, no lo sabemos. Te puedo decir que las escrituras hablan que ha habido muchos anticristos. Creo que para cada época el enemigo prepara a alguien. Pero no es en su tiempo, es el tiempo de Dios. Tienes que entender eso. Puedo creer que históricamente un Hitler, un Stalin, un Mussolini, cualquiera podría haberlo sido en teoría. Crearon gobiernos, crearon sistemas de culto, crearon sistemas económicos. El enemigo siempre tiene una persona lista, pero aún así no es el tiempo del enemigo, es el de Dios. Es tan importante que entiendas eso, que cada pedacito de esto está bajo su control. Dice, primero tiene que llegar la rebelión y manifestarse el hombre de maldad, que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo que lleva el nombre de Dios, su objeto de adoración. Así que será universal, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Es la desolación del lugar sagrado del templo. El tercer templo será reconstruido en Jerusalén, que es el centro de todos los tiempos finales. No voy a predicar sobre el fin. Sé que puedo recibir 1000 preguntas sobre el fin de los tiempos. Mi respuesta será, no lo sé. Pero la realidad es esta, todo esto está escrito para nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con estas semanas, pastor? Solo relájense y quédense conmigo. Él dice que va a establecerse en un lugar. ¿No recuerdan que hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Miren esto, ¿no recuerdas que cuando todavía estaba contigo te dije estas cosas? Parece que Pablo tenía el mismo problema que yo. Asimismo, él dice, ¿no te acuerdas? Te dije esto cuando estaba contigo. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre para que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. No es misterio como si fuera un secreto. Es misterio porque está oculto. Está oculto para algunos de ustedes que siguen teorías de conspiración. Esto no es una teoría de la conspiración. La Biblia dice que hay una obra oculta de maldad tomando lugar en el mundo de hoy. Ahora voy a definirlo. Voy a ayudarte a entender de lo que estoy hablando. Solo sigue conmigo en las escrituras. Lo dice. Y saben que hay algo que lo está deteniendo. Mira esto. Algo que detiene a este hombre de maldad y al espíritu de maldad en el mundo de hoy.
Pero la maldad está aquí. Está aumentando, es lo que Jesús dice. Te lo mostraré en un momento. Continúa y dice, a fin de que Él se manifieste a su debido tiempo, porque el misterio de la maldad ya está actuando, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces se manifestará aquel malvado. Aquí está la mejor parte de la historia. A quien el Señor Jesús derrocará con el pneuma, con el soplo de su boca. Miren esto. Metafóricamente, ¿estás pensando que Jesús va a matar a todos con un soplo porque tiene mal aliento? No, no es lo que significa. Él está diciendo que es el Espíritu de Dios, el agente activo de Dios en el planeta hoy, que va a tratar con este hombre sin ley y con su sistema. ¿Entiendes? Él dice que se manifestará aquel malvado a quien Jesús derrocará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ya te he dicho varias veces que todo lo que Dios hace, el enemigo lo falsifica. Así que Jesús viene como rey. El enemigo necesita un rey. Jesús viene con señales y prodigios. La Biblia nos dice que el anticristo y el gran profeta vendrán con señales y prodigios. Entiendan, todo lo del tiempo final es solo eso. Es una burla y una imitación de lo que Dios va a hacer. Siempre, nunca creativo. Siempre solo imitando y torciendo lo que Dios hace. Amén. Así que véanlo así. En lo que quiero llamar su atención hoy es simplemente esto. La maldad está obrando. Pero Dios tiene el control. ¿Me están escuchando? Creo que hay veces que como creyentes, y ciertamente hemos sentido esto, y probablemente como yo, en la aflicción del corazón decimos, Dios, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué sucede esto? La maldad, ¿por qué sigue aumentando? ¿Por qué continúa esto? ¿Por qué vemos que cosas malas suceden a quienes percibimos como gente buena, gente piadosa, gente de Dios? Incluso dentro de nuestras propias familias y nuestras propias vidas. ¿Por qué nos sucede esto? Yo no pedí esto, Señor. Y hay esa búsqueda dentro de nosotros. Pablo nos dice, el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Así que aunque estamos experimentando maldad, no estamos todavía en la plenitud de la maldad que está por venir. Te digo, amado creyente, esto no es lo peor. Sin ley estamos como, oh gracias pastor, me siento tan motivado. Aquí está la cosa, eso estaría bien, supongo, excepto por el hecho de que se te ha dado el Espíritu de Dios, que es tu ayudante. Él está para consolar, Él está para bendecir y traer paz y darte sabiduría. Por eso se nos ha dado el Espíritu Santo. La maldad desenfrenada ya está en marcha. Algunos de los padres de la iglesia, Agustín dijo, la maldad desenfrenada no es otra cosa que la oposición a la ley de Dios. Crece cuando nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Tozer dijo, la esencia de la maldad es el rechazo de la voluntad de Dios al sustituirla por nuestra voluntad. Dietrich Bonhoeffer dijo, la maldad no comienza cuando se rompen las leyes, sino cuando ya no ven a Dios como Señor sobre la ley. La maldad no es la ausencia de ley, sino una rebelión contra la autoridad legítima. Y lo que estamos experimentando en nuestra cultura hoy, Jesús lo dijo, porque habrá tanta maldad, Mateo 24:12, que el amor de muchos se enfriará. Estamos viendo eso en nuestro mundo. Así que la pregunta obvia es esta, ¿por qué Dios permitiría que la maldad aumente? Piénsenlo. ¿Por qué sí podemos tener esa pregunta? Dios, ¿por qué permites estas cosas? Esa es la pregunta que más me hacen. ¿Por qué Dios permite que estas cosas sucedan? Y puedo decírtelos, amigo, voy a responder la pregunta ahora mismo. Estamos haciendo la pregunta equivocada. La pregunta correcta es esta. ¿Por qué rechazamos a Dios? ¿Por qué le damos la espalda a la ley de Dios? ¿Por qué le damos la espalda a sus caminos y a sus promesas? ¿Por qué ignoraríamos lo que Dios ha prometido? ¿Por qué le ignoramos? Esa es la pregunta. ¿Por qué haríamos tal cosa? La pregunta no es Dios, ¿por qué has dejado que esto ocurra? La pregunta es, ¿por qué el mundo ha dado la espalda en general, no solo hablando a los creyentes? ¿Por qué le hemos dado la espalda a Dios y lo hemos ignorado y rechazado? Pues está en las Escrituras en Romanos capítulo 1 y verso 21. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes de terminar de leer este verso, es interesante. Dios se asegura de que lo conozcamos, sus cualidades invisibles, mediante cosas visibles. Estuvimos con mi hijo y su familia, mi esposa y yo, fuimos a Yellowstone.
Hombre, nunca antes sentí necesitar tanto un sombrero de vaquero. ¿Me entienden? Sí, sabía que iba a ser diferente. Al subir al avión de Dallas a Bozeman, había más sombreros que gente. Por favor, tenían uno puesto y otro de reserva. Y claro, me sentí muy fuera de lugar. Entonces miré a mi alrededor y no pude evitarlo. Increíble, toda esa tierra y lo majestuoso de la creación. Y dices, wow, Dios, se pueden ver las cualidades invisibles de Dios en las maravillas visibles de la naturaleza. Es lo que nos dice Romanos. Si miras a tu alrededor, puedes verlo, puedes ver su obra. Podía ver a toda la creación exaltando a Dios, adorando a Dios. Podías ver lo sobrenatural en lo natural. Y Dios dice, en lugar de creer en Él y estar agradecidos por esto, lo rechazaron. Y escucha lo que pasa cuando rechazas a Dios de esta manera. Escucha, si esto no describe nuestro mundo, no sé qué otra cosa. Se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, somos progresistas, estamos encontrando un nuevo y mejor camino a seguir, porque no necesitamos a Dios. Se volvieron necios, como Dios los describe, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de aves y animales y reptiles. Por lo tanto, esto es lo que Dios dijo: he aquí la cosa, porque me diste la espalda, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones y la impureza sexual. ¿Entienden ustedes que la rebelión contra Dios es en realidad parte del juicio de Dios? ¿Por qué lo digo? Porque Él simplemente dice, está bien, te dejaré porque te he dado este libre albedrío moral, te dejaré rechazarme. Pero hay consecuencias cuando me rechazas. Hay sucesos que ocurrirán cuando me rechaces. Y dice, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza, degradaron sus cuerpos los unos y otros, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adorando, miren esto, y sirviendo las cosas creadas, antes que al Creador. Y quien es bendito por siempre, amén. Es interesante, solo una nota al margen, yo diría esto. Si usted está interesado en lo que Dios habla en términos de homosexualidad, puedes leerlo por ti mismo en el siguiente número de versículos. Él comienza a dar una descripción de lo que sucederá. La gente renunciando a los deseos naturales de relaciones sexuales con el sexo opuesto y en su lugar, ardiendo de pasión y lujuria por personas del mismo sexo, tanto hombres como mujeres. En realidad habla de ello. Mucha gente piensa que la Biblia no habla de la homosexualidad, pero sí lo hace. Y lo que dice es esto: todo esto es una elaboración de la gente que rechaza a Dios y abraza la maldad. Así que si quieres saber cómo llegamos a donde estamos, es por la maldad. Maldad. Pero aquí están las buenas noticias. Si te dejara allí, probablemente volverías a casa un poco deprimido. Probablemente tendrías que ir directamente a Donut Wheel y comerte una caja entera de donas para curar tu depresión. La buena noticia es que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Sé que en momentos así, lo puedo decir, desesperado buscas en tu iglesia y tu pastor y también voces en internet y todos tus teólogos favoritos en Facebook para que te den todas las respuestas, pero se te ha dado el Espíritu Santo. Se te ha dado el Espíritu Santo para guiarte en estos momentos. No significa que no puedas estar afligido o luchando o pasando por un momento difícil. Se te ha dado el Espíritu Santo. Esa es la belleza del Espíritu Santo. Nos fue dado como una ayuda. ¿Ves? Hay un freno contra la maldad. Aunque hay momentos sin control, hay algo que detiene la maldad. Este es probablemente uno de los pasajes más difíciles que Pablo escribe, porque lo que dice es esto: todos ustedes saben que se los dije. Recuerden, yo se los dije. Ustedes saben que algo lo detiene, y así nosotros 2000 años después no lo sabemos. Algunas personas piensan que Pablo pudo haberlo escrito de esta manera porque hay tres pensamientos de qué es lo que lo detiene. Podría haber un argumento a favor. En realidad, creo que dos son más o menos lo mismo, y uno de ellos es un poco interesante. Pero algunas personas creen que de lo que Pablo está hablando es que el gobierno civil detiene la maldad. Que un gobierno se pone en su lugar con propósito, y es que en su mejor momento asume su lugar y postura creando leyes que protejan a sus ciudadanos.
y frenar así la maldad. La ley es lo que combate la maldad, ¿verdad? Así que algunas personas piensan que Pablo escribió esto porque habría gente del gobierno que lo leería y sería considerado porque estaban intentando una nueva era, aunque esto no era porque César tenía un buen gobierno. Esto no fue porque Pablo pensaba, oh, César amaba al Señor. En realidad los están persiguiendo, los están matando, los están persiguiendo. Hay un gran malestar. Es por eso que la gente está dejando Israel. Están huyendo por su fe en Jesús. ¿Me estás siguiendo? Y por eso hay una fuerte creencia de que es el gobierno es quien puede detener. Pero pienso que hay algo de verdad en eso. Creo que hay una mejor definición para detener la maldad. Sin embargo, por lo que vemos en estos tiempos es que incluso en el tiempo pasado los gobiernos pueden corromperse y llegar a servirse a sí mismos en lugar de servir a la gente. ¿Qué les parece? Posiblemente tengo un sí y ningún amén. Bien, eso es bueno. No estoy siendo político, solo te estoy diciendo lo que la creencia dice alrededor. Esto no es pensamiento reciente. Esto es desde los primeros padres de la iglesia, Tertuliano y Agustín y Lactacio y todos esos que esto es lo que ellos creen. Por otra parte, el pensamiento más real es que quien detiene la maldad es el Espíritu Santo y trabaja principalmente en la iglesia. ¿Puedes ver esto? Es el poder del Espíritu Santo el que refrena y retiene, está parado, reteniendo el ataque de la maldad que al enemigo le encantaría desatar sobre ti. Que el Espíritu Santo lo está conteniendo diciendo, no, no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo de la gran tribulación. No es el tiempo donde la iniquidad va a ser liberada, donde el hombre malvado se manifestará. El Espíritu Santo retiene. Pero lo que es interesante es que donde la lucha que tengo con esto, y dependiendo de su teología del fin de los tiempos y la escatología, es que algunas personas piensan, bueno, cuando la iglesia se va, el Espíritu Santo se va. Y yo no creo que eso pueda ser cierto porque la gente todavía va a ser salvada durante la tribulación. Y entonces, por cierto, no esperes. ¿Tú piensas que es difícil servir a Jesús ahora? ¿Cómo va a ser cuando usted no tendrá un cuerpo de creyentes que se pueden reunir y recibir aliento, cuidado y exhortación, la experiencia de adorar? No te atrevas a esperar. Ese es el pensamiento más tonto que alguien podría tener. Pero aún así el Espíritu Santo está reteniendo. Pero en realidad creo esto. Está conectado, creo, con el funcionamiento de la iglesia, que el Espíritu Santo está involucrado a través de la iglesia, que no es solo ver. No tengo espacio para los que odian a la iglesia, por cierto. Independientemente del tamaño o demográfica o social, no me importa nada de eso. El cuerpo de Cristo es la esperanza del mundo. El cuerpo de Cristo movilizado es la esperanza de un mundo perdido y moribundo. Creo que la iglesia juntos, con el poder del Espíritu Santo, es lo que está frenando la maldad de nuestros días. Son los creyentes. Por eso es tan trágico cuando a un creyente le quitan la vida como la semana pasada. Alguien que está tratando de frenar la maldad de la tierra. No tiene que estar de acuerdo con todo, pero sin embargo, desde el punto de vista de un creyente, tratando de lograr un abrazo de Dios en lugar de un rechazo de Dios. Y así es como el Espíritu Santo y la iglesia se combinan para asociarse y trabajar en detener la maldad en el mundo de hoy. Esto es lo que pienso. Cuando empecé a contemplar esto, pensé, ¿qué dos instituciones son las más atacadas en nuestra cultura hoy en día? Pensé en esto. Si quitaras al gobierno y a la iglesia de internet, de las redes sociales, no habría nada que leer. Solo habría gatos, fotos de tu comida. Piénsalo. Si quitaras el gobierno y las teorías de conspiración y todo lo relacionado con eso, y quitaras la iglesia de las redes sociales, todo lo que estarías haciendo es mirar a la gente, ya sabes, vendiéndote cosas y sus gatos. Eso es todo lo que estarías viendo. Esa es mi perspectiva y mi observación. Pero creo que es interesante que sean tan atacados. Hay algo de verdad en cómo puede detenerse la maldad desenfrenada que vivimos a través de la persona del Espíritu Santo. Y es por eso que creo que incluso tiene sentido para que los creyentes se involucren y voten bíblicamente. Nuestro gobierno se supone que debe servir a su gente y se supone que debe establecer leyes que protejan a todos. Yo creo en eso. Gracias por sus aplausos. En su forma más verdadera e idealista. No digo que estemos ahí, pero te estoy diciendo que tendría sentido que el Espíritu Santo esté trabajando a través de la iglesia para frenar la maldad. Es la ayuda que necesitamos mientras estamos aquí. Amén. Entonces,
Amo esto, porque la iglesia es una afirmación. La iglesia es la presencia del pueblo de Dios en este mundo para dar a la gente no salva la oportunidad de ser salvos. Permítanme decirles esto. Se habla mucho de la irrelevancia de la iglesia hoy en día. Y sin embargo, como si Dios de alguna manera se hubiera dormido al manejar. Sabes, hay cosas que siempre van a ser difíciles de entender, pero aún así Dios está en control. Y yo le diría a la gente constantemente, siempre hay gracia cada día. Amén. ¿Creo que la iglesia es perfecta? De ninguna manera. Tenemos nuestras verrugas, siempre tenemos, porque somos humanos. Somos personas, personas rotas. Pero aún así se piensa como si Dios se quedó dormido, como por qué, cómo llegamos aquí, como si Dios no estuviera en el asunto de seguir usando su cuerpo para alcanzar más gente. Así que dejen de avergonzarse del cuerpo de Cristo. Es lo que te digo. ¿Sabías esto? Hubo un estudio que se hizo que el 45% de las personas que vienen a Cristo lo hacen en un servicio como este. Casi la mitad de las personas que vienen a Cristo lo hacen en una iglesia como esta. Si quitas eso, piénsalo. Hay otro estudio que se hizo. Se habla de cobrar impuestos a las iglesias. No me importa. Por amor a Dios. La realidad es esta. Se hizo un estudio en Filadelfia. Estudiaron 10 iglesias. En estas 10 iglesias encontraron cuál es la contribución de estas 10. Estas eran iglesias normales, probablemente de tamaño muy normal en Filadelfia, probablemente de algunos centenares o menos. Encontraron que cada iglesia contribuyó con alrededor de 4 millones, dando valor a su comunidad. Pero también dijeron esto. Ahora escuchen, también dijeron esto. También produjeron una equidad social que el gobierno no podía producir. Hay relación y conexión. Escucha, puedes ir a la fila de comida, puedes ir al banco de comida y conseguir comida, pero no consigues relación, cuidado, oración. No lo obtienes. ¿Entiendes lo que digo? Y así el cuerpo de Cristo está destinado a ser diferente. Y así, de esas 10 iglesias, 40 millones fueron 10 pequeñas iglesias. 40 millones fueron aportados a la comunidad de esa pequeña área en Filadelfia. Ahora, si multiplicas eso por todas las iglesias del mundo de hoy, hay una historia que no está siendo contada. Hay un frenador de la maldad que está presente en la persona del Espíritu Santo, creo, trabajando a través del cuerpo de Cristo para ministrar y traer la verdad y la gracia y el amor a las personas que están perdidas y quebrantadas. ¿Hay alguien aquí hoy que ame a Jesús y a su iglesia? Ahora vayan conmigo a Juan, capítulo 14, porque ya voy a terminar de hablar sobre el que retiene, creo que el Espíritu Santo. Juan 14. Y quiero leerte esto porque creo nos va a ministrar. Es la palabra de Dios. Capítulo 14, versículo 15. Jesús dice esto: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe para siempre. La palabra otro es la palabra ayos. Simplemente significa otro de la misma clase. La mejor ilustración que podría darte es que tengo una botella de agua, que la tengo aquí solo para casos de emergencia, en caso de que empiece a toser o algo así. Si me bebiera toda esta botella de agua y mirara a uno de nuestro equipo de producción y le dijera, oye, necesito otra ayos, lo que estaría diciendo es, necesito otra botella de agua. Si dijera necesito otra, es la palabra héteros. Estaría diciendo, quiero cualquier otro tipo de bebida. Así que puedes traerme un té, puedes traerme una soda, puedes traerme cualquier cosa. Es heteros. ¿Entiendes heteros diferente? ¿Cualquiera? ¿Lo entiendes? Y así miramos esto, Jesús. ¿Y por qué esto es significativo? Jesús está diciendo, estoy enviando mi espíritu, que es otro, igual que yo. Es el espíritu de Jesús, disponible para cada persona hoy y aquí. Él dice, va a estar con ustedes para siempre. Incluso mira esto, el espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir. Compartí esto antes. ¿Por qué no puede recibirlo? Porque ni lo ve ni lo conoce. No lo buscan. No creen que el Espíritu Santo sea la respuesta para nada en el mundo. Esas cosas de la iglesia, esa no es la respuesta para nosotros. Porque han rechazado a Dios y en su lugar adoran a lo creado por encima del Creador. ¿Me sigues? Así leemos los titulares de hoy. Yo seré Dios, no necesito un Dios, seré Dios sobre mi vida. Viviré mi vida, haré mis cosas, tomaré mis decisiones, yo viviré, soy soberano. Literalmente lo he escuchado, soy soberano sobre mí. Y yo digo, sí, eso funciona, excepto que no puedes controlar nada. Soy soberano hasta que un niño te patea en la rodilla. ¿Entiendes lo que digo? Es como
Jesús sigue y dice esto: el mundo no lo puede aceptar porque no lo conoce, buscan y lo busca, ustedes lo conocen, porque vive en ustedes y estará en ustedes. Esto fue antes de Pentecostés. Él está diciendo, está con ustedes. Y verdad, y Él será, el mismo Espíritu estará en ti, como el día de Pentecostés. No los voy a dejar huérfanos. Podemos sentirnos solos, pero no estamos solos. Tenemos la ayuda que necesitamos. Iglesia, ¿quieres ayuda? Tienes la ayuda en la persona del Espíritu Santo. No estoy diciendo que es la única ayuda que tienes, porque pienso que Él guía a otros llenos del Espíritu para venir contigo y ayudarte. Así lo creemos. Amén. Él dice, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más. Está hablando de su muerte y ascensión, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo. También ustedes vivirán. Y te digo, cuando leí eso pensé, Charlie Kirk entiende esa línea en las Escrituras más que cualquiera de nosotros. Porque Jesús resucitó, porque tú vives, yo vivo, Jesús. Amén. La esperanza del creyente. Porque Jesús venció a la muerte, al infierno y a la tumba. Escucha, no tenemos miedo a la muerte, no somos esclavos de la muerte. No tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque entendemos que la muerte no es más que la transición a la eternidad para el creyente. Es lo que llamamos el más allá. Y lo deberíamos llamar la previda a la vida real. Es como deberíamos llamarlo. Él dice, en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? ¿Quién hace suyos mis mandamientos y los obedece? Qué importante. Sigue diciendo esto. Tienes mi palabra, tienes mis mandamientos. Si los guardas, eso significa que me amas. Algunas personas me han hecho la pregunta, ¿por qué no experimento el Espíritu Santo? ¿Por qué yo no y otras personas sí? Jesús nos da una pequeña indicación de por qué puede estar sucediendo eso. Lee esto. Él dice, quien tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ya lo ves? Jesús hace una promesa. Él dice, mi Espíritu Santo te es dado para hacer la ayuda que necesitas. Él dice, todo se reduce a, si estás guardando mi palabra, guardando mis mandamientos. Eres amado por mi Padre y me amas si guardas mis mandamientos. Mi Espíritu estará contigo y en ti. Y me manifestaré, me mostraré en esos momentos de tu vida. ¿Ya lo ves? Seguimos leyendo. Y dice, Judas, no Iscariote. Creo que no odiarías tener ese nombre y ser un discípulo. Judas, no da tanto miedo. Le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es curioso. Hay algunos hoy que se hacen la misma pregunta. Jesús, ¿por qué no vas a apoderarte del mundo? ¿Por qué no tomas nuestro gobierno? Si solo tuviéramos más gente temerosa de Dios en el gobierno, entonces todo estaría bien. Excepto que hay un espíritu de maldad todavía en el trabajo en el mundo de hoy. ¿Qué podría ayudar? Por supuesto. Pero no creo que el gobierno o un partido político sea la respuesta. No lo creo. Así que para todos aquellos que piensen que estoy siendo político, oigan esto. No soy ni demócrata, ni republicano, ni nada de eso. He hecho esa elección a propósito. Porque no estoy alineado particularmente con nadie. Estoy alineado con Él. ¿Entendiste? Así que no tengo a nadie en esta pelea. Excepto por aquellos que abrazan a Dios y rechazan la maldad. Amén. Dice, ¿cómo es que no te manifestarás? Dios, ¿no te vas a apoderar del mundo? Jesús le respondió, es interesante para mí. Jesús parece como que ni siquiera le responde, pero sí lo hace. Le dice, el que me ama obedecerá mi palabra, mi Padre lo amará. Y vuelve a la misma afirmación que hizo. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Estas palabras que oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto se los digo ahora. Es interesante. Mientras un discípulo dice, ¿no vas a derrocar a Roma? Y Jesús dice, guarda mis mandamientos y yo iré a ti. Así es como responde a esa pregunta. ¿Me están escuchando? Escúchenme.
¿No vas a hacer algo, Jesús? Él es como, te digo lo que voy a hacer. Guarda mis mandamientos y vendré a ti. Me manifestaré a ti. Mi espíritu estará en ti. Tendrás toda la ayuda que necesitas. Tendrás todo el consuelo que necesites. Tendrás toda la guía que necesitas. Tienes toda la fortaleza que necesitas. Tienes la habilidad. Te diré cosas que no sabes, dice. Pero guarda mis mandamientos. Él dice, estas cosas te he hablado mientras estoy contigo, pero el ayudador, el Espíritu Santo, Él lo menciona, el que el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Creo que este es el mejor versículo. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué diría eso? Porque sabe que la vas a necesitar. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. No tengan miedo. Creo que hay una tendencia actual a estar ansioso o asustado, a estar preocupado o a tener miedo a ser molestados. Creo que eso es lo que Jesús aborda. Te ha dado el Espíritu Santo, que nos dará la paz. Hay dos cosas específicamente y las abordaré muy rápido, que siento como que el enemigo se acerca. Jesús las aborda. No los dirijo a ellas porque el enemigo se dirige a ellas. Las menciono porque Jesús las habló. Jesús, Él dice esto. El Espíritu Santo está aquí para ayudarte en la persecución. Si el mundo les aborrece, Juan 15 leemos, si el mundo les aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a ustedes. El espíritu de maldad odiaba a Jesús. ¿Cierto? Si fueras del mundo, el mundo te amaría como si fueras suyo, pero como no eres del mundo, yo te elegí del mundo, por eso el mundo te odia. Recuerda, la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Si ellos guardaron mi palabra, también guardarán la suya. Él está diciendo esto. Él dice, vas a encontrarte con ese espíritu de maldad y va a haber persecución. Y vemos eso. Y Él dice, te he dado mi espíritu para cuando te enfrentes a la persecución. Permítanme decir esto, creo que nos apresuramos a llamar a todo persecución. No todo es persecución. Y cándidamente en América, lo que llamamos persecuciones, hay gente en otros países, solo el hecho de que tendrían una escritura de esta Biblia y pasarían el resto de su vida en la cárcel. Y eso, iglesia, está mucho más cerca de la persecución según yo. Pero creo que tenemos que entender que hay niveles de persecución que enfrentaremos. Jesús nos dice, vas a enfrentar persecución porque crees. El problema que tenemos, creo que en este mundo, es que la gente, el temor al hombre, se ha convertido en mayor que el temor del Señor. Lo que lleva a eso es que tú piensas que la gente es grande y Dios es pequeño. Lo que tienes que hacer es pedirle al Espíritu Santo que te ayude a entender que Dios es grande y que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y que la gente es pequeña. Y entonces nuestro llamado y la audacia, es interesante que cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo, la promesa que Jesús les dio en Hechos capítulo 1 es que recibirán poder. Él no dijo necesariamente recibirán una inteligencia increíble. Él dijo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y Judea. Él dice, va a venir, la ayuda del Espíritu Santo va a producir un poder para ustedes en un mundo donde van a enfrentar persecución. Los discípulos sabían esto, lo experimentaron, lo entendieron. Y permítanme darles un pensamiento. Esto es otra vez mi observación. Los inicios de la persecución, cuando vamos a perseguir a un grupo particular de personas, siempre hay un nombramiento de ese grupo y una deshumanización de ese grupo. Si te remontas a la Segunda Guerra Mundial y te remontas a la Alemania nazi y lo que le hicieron a Israel, comenzaron una campaña de propaganda para deshumanizar al pueblo judío y comenzaron a llamarlos un grupo. Es interesante cómo el mundo quiere agruparnos. Hay gente que entraría y diría, oh, eres un nacionalista cristiano. Eso es parte de una agrupación para la persecución. Te deshumaniza y te saca de una conversación. Por eso gran parte de la conversación actual se detiene en torno a lo ocurrido la semana pasada, porque vamos a hablar de racismo y de armas, y todas esas son conversaciones importantes. Pero sobre lo que estoy llamando tu atención es sobre un hombre que perdió la vida. Pero lo que queremos hacer es agrupar a la gente para deshumanizarla, e incluso la iglesia hace esto. Porque si no tengo que mirarte a la cara y ver la imagen de Dios dentro de ti y saber que Dios murió por ti, que Jesús murió por ti, que pagó por tus pecados, que te ama, incluso si yo no lo hago, lo cual es un problema, por cierto. Ese es un problema que tienes con Dios, no conmigo. Y aquí está la cosa, tenemos que tener cuidado con agruparse con personas porque creo que son las etapas iniciales donde el espíritu de maldad
¿Me estás escuchando? Él dice, pero cuando venga el ayudador, a quien yo enviaré por vosotros, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él les dará testimonio acerca de Jesús. Comprendan, Él nos da la audacia para dar testimonio y los discípulos consideraban un gozo ser perseguidos a causa de su fe. Ellos habían sufrido por causa de Jesús. Escucha, hay algo del creyente que entiende que esta vida es solo temporera, pero lo que hago por la eternidad y por Cristo durará eso por la eternidad. Amén. Número 2. Y esto es, creo, la parte más importante de lo que voy a compartir con ustedes hoy. El Espíritu Santo nos guarda del engaño. Te voy a decir lo que vas a necesitar desde este día y en adelante. Así como cualquier don del Espíritu Santo, vas a necesitar el don del discernimiento. Un corazón que escucha. Sí, porque hay mucha estática y mucho ruido allá afuera. Y Jesús aún dijo en los últimos días, falsos profetas vendrán, falsos maestros vendrán. Entiendan que no es solo el espíritu de maldad, aunque creo que está relacionado con él. Habrá gente que va a necesitar el espíritu de discernimiento. Y te voy a decir cómo agudizar tu espíritu, el espíritu de discernimiento, el corazón que escucha, no solo el don, sino también la disciplina, la práctica. Escucha, él dice esto, volvamos a 2 Tesalonicenses 2:3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que la rebelión o la apostasía, la gran apostasía, venga primero. Esta palabra apostasía es un término militar que significa, miren esto, ser parte de un ejército, desertar y unirse a otro ejército. Así que lo que Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo es de personas que son parte del cuerpo de Cristo y que lo rechazan y ahora se unen a otro ejército, cualquiera que éste sea, y comienzan a luchar contra el cuerpo de Cristo. Él dice, eso es lo que va a pasar. Es casi como si Pablo está leyendo los titulares. Puedes leerlo donde quiera que vayas. La gente, ya sabes, ya no voy a la iglesia, ya no creo en eso, y están desertando del cuerpo de Cristo porque no lo hacen. Y no es solo ir a la iglesia, es toda la creencia, ¿me sigues? Pero ¿cómo? Hay una indicación allí, hay algunas banderas rojas que empiezan a aparecer. Y quiero que entiendas, dice, que va a suceder y por lo que necesitaremos la ayuda del Espíritu Santo que nos guiará. Juan 14. El Padre lo enviará en mi nombre y les enseñará todas las cosas y recordarán todo lo que he dicho. ¿Cómo vas a saber lo que Jesús te ha dicho? Jesús dice literalmente a sus discípulos cuando estén ante autoridades y gobernantes en persecución, no se preocupen por lo que tienen que decir. No vengan con un discurso guionado. Básicamente les dice, escuchen al Espíritu Santo, yo les daré las palabras que deben decir en ese momento. Es interesante que cuando los discípulos fueron llamados ante los líderes religiosos de la época, se dieran cuenta de que eran hombres sin estudio, pero sin embargo, habían estado con Jesús. Es interesante. Hay algo sobre estar en su palabra. Quiero enfatizar esto suficiente. Si quieres agudizar tu discernimiento, tienes que ser lleno de la palabra de Dios. Tienes que conocer esta palabra al derecho y al revés. Te llamas cristiano y no has leído la palabra de Dios. Yo diría, eso es como decir que soy un doctor y nunca he abierto un libro de medicina. Ese no es el doctor que yo veo. Eso es convincente para algunos de nosotros, pero algunos de ustedes están sentados y viven alimentándose a cucharas cada semana. Y la realidad es esta. Tú tienes la habilidad y el Espíritu Santo dentro de ti, el mismo que inspiró la palabra de Dios. Se menciona en la armadura de Efesios, cuando estamos luchando la batalla espiritual, la palabra de Dios se llama la espada del Espíritu. Así que el que la inspiró, el que te ayuda a aprender a usarla, y no creo que lo hagamos de forma aislada. Esto es problemático. Bueno, yo solo necesito mi Biblia y a mí. No, no. Tú necesitas el cuerpo de Cristo porque es parte de ese preservar y luchar contra la maldad. Pero te digo, si pudiera decirte algo que deberías sacar de este mensaje, es que necesito entrar en la palabra de Dios y saber lo que Jesús está diciendo, porque el Espíritu Santo me recordará todo lo que Jesús ha dicho. Juan 14:15, si me amas, obedecerás mis mandamientos. ¿Cómo puedes obedecer mandamientos que no conoces? Dios mío, ayúdanos. Tenemos la información que salva vidas frente a nosotros, pero no hay sentido de urgencia al respecto. Bueno, sí, pastor, lo sé. Y entonces la vida golpea.
tenemos un papel que desempeñar en este engaño en términos de rechazar el engaño, y es Santiago 1, versículo 22. No se contenten solo con oír la palabra, no solo oidores. No se engañen ustedes mismos. Hay suficiente engaño en el mundo con el que podrías luchar, pero tienes el Espíritu Santo para guiarte a toda verdad. ¿Verdad? No es tu verdad, es su verdad. Ese es el gran argumento. Bueno, mi verdad. Puedo decirte cuando la gente dice mi verdad, lo que están diciendo es, he rechazado a un creador y en su lugar adoraré lo creado. Porque mi palabra es igual a la palabra de Dios. Espíritu de maldad. Si quieres saber por qué estamos donde estamos, es el espíritu de la maldad. Ha estado trabajando. Jesús dice que aumentará. Y cuando oímos la palabra y no hacemos la palabra, dice que te engañas a ti mismo. Él continúa y lo explica. Dice que es como mirarse al espejo, notando las imperfecciones. ¿Ves? Algunos de ustedes nunca harían esto en la naturaleza. Algunos de ustedes se levantaron esta mañana, se miraron en el espejo y están como, he estado trabajando para, mi pelo es una especie de adelgazamiento aquí. ¿Verdad? Está bien, es una historia real, no me avergüenzo. Tengo que trabajar como 4 horas y media para que el pelo quede bien. Parecemos como locos, todo por su apariencia, asegurándose de que está bien. Y esto es lo que dice Santiago. Cuando miras la palabra de Dios y no la haces, es como mirarte en el espejo y decir, y simplemente salir por la puerta. Algunos de ustedes nunca vendrían a la iglesia de esa manera. Ahora, algunos de ustedes lo harían. Dios bendiga su corazón. Creo que sé por qué estás soltero, Señor. Sé que tienes un cuidado tan particular de presentarte de tal manera que te ajustas a lo que ves. Y la palabra de Dios es un espejo en el que nos miramos. Oh cielos, hombre, ¿cómo pasó eso? Oh hombre, soy un desastre. Hay cosas de esta semana por las que estoy clamando al Señor diciendo, Señor, cambia eso en mí. Tienes que ayudarme. Tienes que ayudarme, Señor. Parece que no tengo la capacidad para cuidar de mí. Algunos de ustedes están como, ¿qué es, pastor? No es asunto tuyo. Pero he sentido cosas, solo, frustraciones y la ira brotando dentro de mí y respuestas pobres. Y yo digo, Señor, así no es como quiero ser. Él es como, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, lo vi. Y yo solo soy. Hombre, necesito un poco de ayuda con eso. El Espíritu Santo que te ha sido dado te guiará a la verdad. No puedo enfatizarte lo suficiente. Que si quieres agudizar tu discernimiento, y voy a hablar muy rápido sobre la apostasía especialmente, porque la apostasía no es para el mundo, es para la iglesia. Es la iglesia dejando el cuerpo de Cristo y uniéndose al mundo. Predicando al coro, por así decirlo. Aquellos de ustedes que han sido criados en la iglesia han estado alrededor de Dios toda su vida, tanto alrededor de Él que se ha vuelto familiar e incluso despreciable para ustedes. Yo crecí en la iglesia, entiendo lo que es ir como, oh, aquí, oh, esto es cuando hacen eso, oh, aquí vamos, esto es qué. Y la realidad, podemos volvernos apáticos y despreciables y faltos de urgencia. Necesitas una revelación del Espíritu Santo en tu vida. Necesitas una revelación de Jesús para ti y que te ponga en un camino de fe. Me dirijo a todos los jóvenes de esta sala. Tal vez no creciste en la iglesia. Y mira, esa es la cosa. Siempre se puede decir que la gente pertenece porque llegan y entran y están en la iglesia. Algunos no se familiarizan con la iglesia, solo se han vuelto contemplativos. La apostasía mencionada son aquellos que se han vuelto atrás habiendo conocido y luego decidió rechazar, decidió desertar del cuerpo y de hecho unirse a otra cosa. Quiero animarte a que seas un hacedor de la palabra. Sabes, es interesante en términos de engaño y esta es una revelación completa. El hombre, el pastor que
Usó esa ilustración de los aviones en llamas. Descubrimos tiempo después, que estaba viviendo una vida completamente doble mientras predicaba ese mensaje. Mientras usaba la ilustración de un avión en llamas, hablando de urgencia. Descubrimos que iba a clubes de striptease, siendo infiel a su mujer. Terminó perdiendo a su familia, perdiendo a su esposa. Humillándose, volvió al Señor. Ya no está necesariamente en el ministerio. Creo que probablemente es lo correcto para él. Pero pensé, Señor, es tan fácil, este mundo lo es. Este espíritu de iniquidad está trabajando en tratar de engañar, tratando de llevarnos al engaño. ¿Sabes lo que es el engaño? ¿Sabes cuál es el problema con el engaño? Engaño es que tú piensas que estás bien cuando no lo estás. Piensas que estás bien cuando no lo estás. Lo que nos promete es esto: si obedeces mis mandamientos, si guardas mi palabra, mi Padre que te ama, me manifestaré a ti. Te enseñaré, te guiaré a la verdad. ¿Me están escuchando? ¿Podemos levantarnos todos juntos ahora? Espero que hayan escuchado mi corazón esta mañana. Quiero invitar a nuestro equipo ministerial a pasar. Esto es lo que vamos a hacer, así vamos a cerrar el servicio juntos. La primera conversación del Espíritu Santo, la primera ayuda del Espíritu Santo para cualquiera que no conozca a Jesús es esta: déjame ayudarte, ven a Jesús. Esa es la conversación para la persona alejada de Dios. Podemos hablar de todas las otras cosas, pero al final todo se trata de una relación con Jesucristo. Así que la primera conversación del Espíritu Santo es simplemente esta: déjame ayudarte a presentarte a Jesús, el que murió por ti, el que pagó por tus pecados, el que te ama, aquel cuya bondad nos lleva al arrepentimiento. Eso significa que cuando consideramos lo bueno, lo bondadoso, lo misericordioso que es Él, mi respuesta es: ¿cómo podría no arrepentirme? ¿Cómo podría no volverme y seguirle? ¿Cómo podría? Y cuando pienso en alguien que me ama tanto y se preocupa tanto por mí y muere por mí, pagando por mi pecado, en mi peor condición, mientras yo todavía era un pecador, Cristo murió por mí. Así que a algunos de ustedes esta mañana creo que el Espíritu Santo los está atrayendo hacia Él. Ya lo hemos visto. A ninguno de nosotros se nos promete el mañana. Ninguno de nosotros sabe lo que nos depara el mañana. Y la belleza de seguir a Jesús es que no importa lo que pase, sé que Él nunca me dejará. No me dejará huérfano. Él va a estar conmigo para siempre. Es lo que Jesús dice. Y eso me lleva a otro grupo de personas. Tú estás aquí y tu corazón está preocupado. Y estás lidiando con el miedo. Y tal vez estás lidiando con: te has vuelto apático y frío en tu relación hacia el Señor y te has vuelto condescendiente. Quiero invitarles simultáneamente a que puedan pasar al altar y puedas recibir ministración.